En Lucas 19:10 vamos a leer este versículo para iniciar el tema del día de hoy. La semana pasada comenzamos una serie que la titulé Restauración de la Iglesia. Y este es el tema número 2 que vamos a compartir el día de hoy. Y el título de esta enseñanza es Restauración de la Iglesia parte 2. Vamos a leer este versículo, Lucas 19:10. Ahí dice, creo que ya estamos todos ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Voy a encomendarme una vez más al Señor. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Ayúdame, Señor, dame de tu gracia, Señor, y también a mis hermanos para compartir de este tema, Señor, que no sea de mis palabras o pensamientos humanos, Señor. Ojalá que tú estés, como siempre te he pedido, Señor, dentro de cada mensaje que tú me das la oportunidad de compartir, que tú siempre estés ahí, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu gracia, Señor. Guíame, Padre Todopoderoso. Y guía a los hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el tema anterior, de hace 8 días, hermanos, hablamos de la restauración. Conocimos su significado. También hablé que como cristianos debemos restaurarnos permanentemente en nuestras vidas. Y esto va a ser el tercer tema, que como cristianos debemos nosotros ser restaurados permanentemente en nuestra vida diaria, todos los días, hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, hermanos, de esto se trató el tema anterior. Si queremos ser unos cristianos genuinos, cristianos realmente andar en la verdad o andar como Cristo nos ha dejado a través de su palabra, pues creo que es una tarea de nosotros como cristianos restaurarnos siempre, todos los días de nuestras vidas, porque hay áreas de nuestras vidas que deben ser restauradas. Y hay también, por ejemplo, en nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, después de nacer de nuevo, nosotros tenemos que estar constantemente viendo con el Espíritu Santo si nosotros estamos bien con nuestra relación con Dios, si estamos permaneciendo en su palabra, si estamos obrando de acuerdo a su palabra. Hay un versículo que me viene en este momento a mi mente donde dice que el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, si nosotros somos practicantes de la verdad, siempre tenemos que venir a los pies de Cristo y que Él, hermanos, nos enseñe cada día a encaminarnos o caminar con Él. Así es que entonces, hermanos, de eso se trató el tema anterior. Hablamos como cristianos, hablamos de que Dios, el deseo de Dios es de restaurarnos. Hablamos también del significado de restaurar, es como recuperar, también es volver también al lugar donde nosotros estábamos antes o al punto de partida. O sea, que es como, por ejemplo, un atleta cuando empieza a correr obviamente una carrera, y quizás falla o se desvía, entonces tiene que regresar una vez al punto de partida y volver a iniciar para que no se pierda. Entonces, eso es el significado de restauración. Tenemos que volver al punto de partida e iniciar una vez más.
Y estoy consciente, hermanos, que eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia, con nosotros, de los que estamos aquí, con toda la iglesia en general, no solamente con esta iglesia, sino que con toda la iglesia en general, porque sabemos, hermanos, si nosotros nos metemos a escuchar otras iglesias, el mensaje principal es que el cristiano deje de pecar, que el cristiano abandone el pecado. Entonces, es volver a empezar una vez más. Y hoy, hermanos, el día de hoy nos vamos a enfocar en la iglesia. Sabemos que cuando la Biblia habla de la iglesia, se está refiriendo a nosotros como cristianos, ya hijos de Dios, ya nacidos de nuevos. La Biblia dice que ya somos templos del Espíritu de Dios. En Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces de esa manera podemos entender, hermanos, que Cristo, que Dios, siempre, o mejor dicho, desde Génesis, hermanos, Cristo ha estado restaurando a la iglesia, a su iglesia. Y entonces toda la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, entendemos, hermanos, de que nosotros somos la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia, ya como nacidos de nuevo. En Colosenses dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahí Pablo en Efesios también nos habla que todos como cristianos formamos un cuerpo, que es la iglesia. Unos dice que podría ser la mano, la cabeza, la nariz, los ojos, pero cada uno del cuerpo de Cristo tiene su propia función. Si nosotros, entonces, hermanos, el significado, para conocer un poquito de la iglesia, el significado de la iglesia en el diccionario Strong, que significa eclesia, dice que este significado se usaba en el griego secular para referirse a una asamblea de ciudadanos, para la congregación también de Israel. En el Nuevo Testamento, esta palabra iglesia es utilizada o como un significado que es la palabra concurrencia. Es la palabra iglesia también. El significado del diccionario Strong dice que tiene este significado, concurrencia. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 19:32. Y en Hechos 19:39 esta palabra aparece como asamblea, la palabra iglesia. Y en Hechos 7:39, en un segundo sentido, aparece esta palabra con el significado de congregación. Congregación. Entonces aquí, la palabra iglesia, ya podemos entender entonces que es donde concurren donde se hace una reunión, una asamblea, donde obviamente nos reunimos como el día de hoy, una congregación, regularmente nos llamamos, somos de la congregación, o sea, nos congregamos en tal parte o pertenecemos a esta congregación. El uso dominante en el Nuevo Testamento describe a una asamblea o compañía de cristianos en las siguientes formas. 1. El cuerpo total del cristiano. Es una iglesia. El cuerpo total del cristiano, ya lo leímos. En el punto número 2, una iglesia local integrada por un grupo de cristianos que se reúnen para adorar, compartir unos con otros y para la enseñanza. Es lo que estamos haciendo el día de hoy. El 3, la iglesia de un distrito. Entonces ahí están los 3 significados. Pero hay otros términos, hermanos, que se vinculan al concepto de iglesia, como, fíjese, casa espiritual,
linaje escogido y pueblo de Dios. Estos son los significados que podemos encontrar en el diccionario Strong de la palabra iglesia que aparece en la Biblia. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús, después de su muerte, sabemos y leemos la Biblia que fue perseguida, ¿no? Y siempre ha sido perseguido. Y creo que se está levantando una persecución hoy en día por esa iglesia. Pero la supervivencia de la iglesia cristiana frente a todos sus opositores, frente a todos de los que se oponen a la iglesia, la permanencia de la iglesia de Cristo, hermanos, está asegurada en las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta palabra es para cada uno de nosotros, de los que ya creemos, porque es de creer, de los que ya creemos que somos templos del Espíritu Santo. Dice que nada ni nadie, hermanos, prevalecerán contra usted, contra nosotros, la iglesia de Cristo. Ahora, después de conocer el concepto de lo que significa la iglesia, de lo que somos nosotros como cristianos, nacidos de Dios, nacidos de lo alto, ahora podemos decir, hemos podido llegar a ser iglesia, templo del Espíritu de Dios por nuestros méritos, por lo que nosotros hicimos o por algo bueno que nosotros hemos hecho. No, hermanos. Absolutamente no, todo lo contrario. El hombre, hermanos, siempre es hacer el mal. Recordemos que en Génesis lo que hizo Adán es desobedecer a Dios. Y desde Génesis, hermanos, desde Génesis nos muestra la Biblia que Cristo, el deseo de Cristo, o más bien lo que Cristo hizo por nosotros, o Dios lo que Dios hizo por nosotros, morir en la cruz, es lo que podemos, de lo que se trata nuestro tema, restaurando al hombre como su iglesia, restaurando la humanidad. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, a través de su muerte, hermanos, estaba restaurando esa iglesia de lo que se había perdido. Porque todos nosotros de lo que estamos aquí estábamos perdidos, hermanos. Usted y yo estaba perdido. Pero Dios, a través de su Espíritu y a través de la obra que Dios ha hecho, nos estaba reparando, nos estaba recuperando, nos estaba poniendo o nos pone una vez en el punto de partida donde nosotros realmente pertenecemos. Porque no pertenecemos al pecado, no. En la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a su imagen, ¿sí o no? En Génesis, cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen. Entonces, hermanos, todos y cada uno de nosotros aquí estábamos perdidos. Como dice Pedro, descarriados. Estábamos descarriados, pero ahora los que estamos aquí, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, entonces, ¿por qué Dios está restaurando o restauró la iglesia a través de su muerte, hermanos? A través de su Hijo, Señor Jesús.
¿Por qué? Porque falló en hacer al hombre, o porque no, o sea, fue un experimento el hombre para Dios. No, hermanos. El hombre decidió hacer el mal. Decidió desobedecer a Dios, como cada uno de nosotros quizás aún hacemos, de desobedecer los mandamientos de Dios. Porque cuando Dios le dijo, no comerás de ese árbol, ahí le estaba dando un mandamiento a obedecer. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Ahí, hermanos, se perdió todo. Se echó a perder absolutamente todo. ¿Pero por qué? Por la decisión del hombre. Porque Dios nos dejó esa libertad de decidir. Usted tiene la libertad usted decidió venir el día de hoy aquí. Por sus propios méritos vino a este lugar. O tal vez hay alguien que vino a fuerzas. No lo sé, solamente Dios sabe. Pero hermanos, voluntariamente venimos a este lugar. Yo voluntariamente vine, puse todos los cables, los instrumentos, las sillas, mi hermana barrió y trapeó y sin decir absolutamente nada, hicimos todos para el Señor, voluntariamente. Pero también hay algunos que decidieron no venir, quedarse en casa. Entonces tenemos esa decisión. Hay algunos que todavía están pensando en congregarse en una iglesia o no. Pero es una decisión que ellos tienen que tomar. Nuestro Dios, hermanos, Cristo Jesús ya lo hizo absolutamente todo por nosotros. Entonces, hermanos, Dios a través de su muerte estaba restaurando a lo que se había perdido. Porque como lo dije anteriormente, en Génesis dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó totalmente perfectos, hermanos. El hombre era totalmente perfecto, sin defectos. Así como nuestro Señor Jesús, Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Así era el hombre en ese entonces, antes del pecado, perfecto. Pero por el pecado, hermanos, por la desobediencia a Dios, el hombre perdió esa esencia, esa naturaleza divina, la perfección la perdió. Lo bueno que había en él dejó de ser. ¿Sabe usted cómo quedó esa perfección después de la mala decisión, hermanos? Y eso es lo que pasa con nosotros cuando decidimos algo malo. ¿Sabe qué es lo que pasa o lo que pasó con el hombre después de su mala decisión? Vamos a Romanos 3:10 al 19. Vamos a leer ahí Romanos. De hecho, creo que podemos leer todo el capítulo. Romanos 3:10 al 18. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, nos describe un poquito de lo que es el hombre sin Dios. Y lamentablemente aún hay algo todavía en nosotros de estas características. Romanos 3:10 dice, leamos como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. Meditemos cómo está el mundo en este momento. ¿Usted cree que describe esto la humanidad? Al hombre hoy en día, en los que no han tenido a Dios o los que no quieren obedecer a Dios, así. Es más, hermanos, sin ir tan lejos, porque siempre nos gusta echarle la culpa a los demás. Sin ir tan lejos, yo así estaba. Exactamente lo que dice aquí. Yo no buscaba a Dios. Yo no entendía la palabra de Dios. No lo obedecía. No hacía lo bueno. Mi vocabulario, hermanos, de 10 palabras eran 8 malas palabras, vulgaridades. Aquí dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tal vez no asesiné a alguien, pero con mis palabras, imagínense cuántos hermanos hemos matado a una persona con nuestras palabras. Es más, con una mirada. A veces yo le digo a algunas personas: si esas miradas mataran, no, hombre, ya estuviera bajo la tierra ya. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Exactamente así estaba yo. Esto es lo que pasó, hermanos, por el pecado. En el versículo que leímos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios en el hombre, su carácter, su bondad, su misericordia, su amor. Ya no existe más en el hombre. Entonces, hermanos, Dios en la cruz, Él hizo absolutamente todo por restaurar. Y ahora podemos meditar, pero ¿qué restauró? No solamente restauró, obviamente, el hombre. ¿Qué es lo que se rompió en ese momento, en ese día, el día del pecado? Si nosotros podemos meditar, por ejemplo, cuando tenemos una riña o un disgusto, podría decir, o no llegamos a un acuerdo con nuestra pareja, ¿qué es lo que se rompe ahí? Bueno, vamos a entender un poquito este versículo. El buscador, el Hijo del Hombre. Como hijo de Dios era linaje de todo lo que Dios, el Padre, es en sí mismo. Como hijo de Dios. Como hijo de hombre es linaje de la humanidad. Recordemos que ahí en la Biblia dice el linaje de Cristo, que dice que del rey David, y así sucesivamente menciona muchos hombres y mujeres que fueron o formaron parte del linaje hasta que nació nuestro Señor Jesús. La divinidad y la humanidad, estas o están ambas representadas en Jesús, hermanos, que es el llamado el Cristo. No es hijo de ángeles como algunos lo dicen, sino que es el Hijo del Hombre. Es como nosotros, fue como nosotros, de carne y hueso. Es nuestro Redentor.
es el que murió por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, para poder entender un poquito al respecto de eso, en Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Este es el que pecó. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ahí está el primer Adán y el segundo Adán. Un Adán es carnal y el otro es espiritual. Entonces cuando nosotros, antes de ser regenerados, hermanos, como cristianos que somos, antes de ser hijos de Dios, estamos bajo la naturaleza total, como lo oímos en Romanos, la naturaleza adámica, terrenal. Ya cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, viene a ser del postrer Adán, espíritu vivificante. Ya nacemos del Espíritu de Dios. Entonces, parece mentira, pero mientras estamos vivos, tenemos partes del Adán carnal y espiritual. Por eso fallamos. Por eso aún todavía cometemos algunos errores. Es por eso, hermanos, que Jesús, ¿se acuerdan de Nicodemo, no? Cuando Nicodemo llegó de noche con Jesús y él estaba consciente de esto y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba consciente de que Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Él lo hacía porque Dios estaba con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo, ¿ok? Para llegar a ser una iglesia de Cristo Jesús, el templo del Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesús. Esto es, hermanos, de lo que vino, ¿ok?, el Hijo del Hombre a hacer por nosotros. Vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar de lo que se había perdido. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? No solo lo que el hombre había perdido, hermanos, sino al mismo hombre como perdido. El mismo hombre estaba perdido, o está perdido aún todavía. Porque si nosotros hacemos ahora sí que matemáticamente, contamos toda la población de todo el mundo entero, somos minoría de cristianos. Aún la mayoría está perdida, hermanos. Tal vez en una religión, o quizás no creen absolutamente nada de Dios o del Evangelio. Pero si no ha nacido de nuevo, está totalmente perdido. ¿Se ha usted puesto a pensar alguna vez qué fue lo que el hombre perdió en el Edén? En aquella ocasión cuando desobedecieron. No solo el hombre se perdió, hermanos, sino que perdió muchas cosas. Perdió la divinidad, perdió la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, la perdió totalmente. Pablo a los Romanos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, fíjese, por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso lo que leímos dice que nadie busca a Dios, no hay ninguno justo porque descendemos de Adán, todos venimos de Adán aunque no queramos. Él es nuestro Padre, terrenalmente hablando, pues de ahí pues nacimos.
El hombre totalmente se perdió, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, Cristo vino a restaurar. ¿Qué es lo que vino a restaurar, hermanos? Vino a restaurar uno de los más altos privilegios que el hombre perdió por el pecado: la unión con Dios, la comunión que el hombre tenía con Dios. Recordemos que dice que en Génesis dice que Dios se paseaba en el huerto. ¿Ok? Imagínense, Dios se paseaba en el huerto, el hombre estaba ahí, todos los animales. No había absolutamente nada de maldad, no había egoísmo entre los hermanos, los hombres o entre los animales, no se comían uno entre otro, absolutamente era perfecto, hermanos. Entonces se perdió esa unión con Dios, hubo una separación. Por eso dice que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. La palabra muerte ahí o pecado significa separación de Dios. Estamos separados de Dios o estábamos separados de Dios. En el jardín del Edén, hermanos, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios. ¿Podemos meditar cómo éramos antes y ahora cómo somos hoy en día? ¿Será que usted tiene esa comunión con Dios? A través de su oración, a través de los cantos, a través de la palabra que nosotros aprendemos, escuchamos. ¿Será que Dios nos habla? ¿Será que Dios? ¿O aún no, hermanos? Entonces eso necesitamos ahora como cristianos, porque Él ya nos dio su naturaleza, ya fuimos restaurados por Él cuando nacimos de nuevo. Y ahora tenemos que meditar en ese punto también. Tenemos una comunión, ya podemos escuchar la palabra de Dios, ya nos deleitamos en la palabra de Dios. Entonces ya hay algo en nosotros que hace esa comunión con Dios. En el jardín del Edén se perdió absolutamente todo. Cuando se rebelaron contra Él, hermanos, esa comunión se rompió absolutamente todo. Es como le digo, cuando nosotros tenemos alguna diferencia con nuestra pareja, se rompe una comunión. A veces hay parejas que dejan de hablarse, ¿verdad?, por varios días o hasta que alguien, como cristianos, ya no debemos de actuar de esa manera, pero nos damos cuenta, hermanos, que cuando pasa algo, alguna diferencia, la armonía se rompe. Aunque estamos juntos, pero ya no es lo mismo hasta que llega la reconciliación. ¿Sí o no? Hasta que arreglamos nuestras diferencias, hasta que pedimos perdón. Y es lo que hicimos con Cristo Jesús. Por medio de Él, hermanos, pedimos perdón a Dios y entonces se restauró esa unión, esa comunión una vez más con nuestro Señor. Él nos perdonó a través de su Hijo. El hombre, hermanos, ellos se dieron cuenta de su pecado y se avergonzaron ante Él. Se escondieron de Él. Y desde entonces, hermanos, el hombre natural, el hombre no regenerado, en Corintios, ahí dice Pablo, el hombre, el significado original dice el hombre animal, o sea, el hombre no regenerado. Entonces, el hombre que no ha recibido a Dios en su corazón, hermanos, se sigue escondiendo de Dios, no quiere saber absolutamente nada de Él. ¿Cuántos de nosotros? El otro día estaba meditando al respecto de eso. Sabemos que hay algunas personas, no vamos a decir raza o simplemente vamos a decir de esta manera. Hay algunas personas que les gusta tener los autos bien polarizados, así se dice, ¿no? O sea, con los vidrios bien negros totalmente hasta
Hasta cuando abren los vidrios no sabes qué vas a ver, ¿no? Yo porque trabajo en un restaurante donde siempre pasan muchos autos y pues los tenemos que atender, entonces como que te da cierto temor, no sé quién estará ahí. Casi no se ve absolutamente nada, hermanos. ¿Pero por qué lo hacen? Para no ser vistos de lo que ellos hacen ahí adentro. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, de una u otra manera, el hombre se esconde, ¿sí o no? Si ustedes se dan cuenta, en la noche, la mayoría de cosas pasan, ¿sí o no? Violaciones, robos, muchas cosas pasan en la noche. En la noche, por ejemplo, los clubes nocturnos están abiertos, ¿no? Todos. Hay quienes que viven de noche simplemente para hacer, y en el día duermen. Entonces, de esta manera nos damos cuenta, hermanos, que el hombre, aún desde Génesis, se sigue escondiendo de Dios. Otras de las cosas que el hombre perdió por el pecado, por la caída, hermanos, estamos hablando del hombre como iglesia. Perdió la vista del propósito por el cual fueron creados. O sea, se perdió por el cual fue creado, pues. O sea, fue creado para una sola cosa. Pero por el pecado, tal vez lo sigue haciendo o desarrollando la misma función, pero incorrectamente. ¿Para qué fue creado el hombre, hermanos? ¿Para qué fue creado el hombre? Este es el propósito más grande, hermanos, que perdió el hombre. Aparte de la comunión, aparte de la unión. El más alto propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios, disfrutarlo para siempre, hermanos. Voy a leer algunos versículos, nada más escuchen. Romanos 11:36 dice: porque de Él y para Él, por Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como cristianos creo que ya podemos entender esto. Como lo dije anteriormente, cuando venimos, hicimos todas las cosas porque entendemos, ya tenemos eso en el corazón, que para Él lo hacemos. Entonces, si no hemos entendido muy claro esto, hermanos, quizás hay algo en nuestro corazón que todavía necesita ser regenerado. Una cierta ocasión, lo voy a decir un hermano me dijo: cuando unos hermanos dicen que todo lo que hacemos es para el Señor, es una manipulación, me dice. Lamentablemente creo que no lo ha entendido muy bien el propósito por el cual nosotros fuimos hechos. Es para la honra y la gloria del Señor. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, dice, por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios. Para eso fuimos hechos, hermanos. Para eso fue hecho el hombre. Pero eso se perdió. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense, hasta para comer o para beber algo es para la gloria de Dios. En Salmos dice 86:9, y esta es una profecía: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
Esto es la verdadera función por la cual fue el hombre hecho, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que Cristo vino a buscar eso de lo que se había perdido, el hombre. El hombre, aún caído, hermanos, no busca glorificar a Dios. Es más, se glorifica a sí mismo. Es egoísta, solo piensa en sí mismo. Así era yo, hermanos. Nuestros propios pensamientos es nuestro bienestar. Así que si me conviene lo hago, pues si no, pues... O muchos dicen, ¿qué voy a ganar para hacer eso? ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos escuchado eso? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué me vas a dar? O sea, siempre pensando en sí, pensando en nosotros. ¿Qué vamos a obtener a cambio para hacer algo? O sea, la imagen de Dios en el hombre se perdió totalmente, el carácter. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Aparte de egoístas, somos céntricos, ¿no? Queremos ser el centro de atención en todo lugar, nosotros mismos. Demostrar nuestros logros, de lo que somos, nuestras cualidades, nuestros talentos, lo que sabemos, pero nada nos pertenece. Es lo que hace el hombre sin Dios, hermanos. Querer tener absolutamente todo para Él, solamente para Él. El hombre, hermanos, minimiza sus defectos. Creen que todo lo que él hace está bien, menos el de su prójimo. Buscamos siempre tener ventajas sobre los demás. No nos enfocamos, hermanos, en los demás. El foco de atención es para nosotros. Nuestros deseos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, yo, mi necesidad. Para nosotros no existe el prójimo. En definitiva, hermanos, nos situamos en el trono de nuestras vidas, usurpando el papel de Dios. ¿Cuánto hemos visto esto? Yo me puedo ver, hermanos, en el pasado de esta manera, usurpando el papel de Dios. Cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, hermanos, perdió su esencia, su inocencia. Entró en la pena de muerte física y espiritual. Su mente fue oscurecida por el pecado. Así vino a ser toda la humanidad. Así estaba. Estaba totalmente cegado, hermanos. La caída produjo en el ser humano, mis hermanos, un estado de depravación. En otras palabras, el hombre eligió ser todo lo contrario a lo que es Dios, a lo que por lo cual fue creado. Todo lo contrario, hermanos. Por el pecado se distorsionó absolutamente todo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a buscar, a los perdidos, que éramos nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros le damos gloria al Señor, a Él, la alabanza y la gloria, hermanos, que nosotros ya podemos ver un poquito de luz? Ya podemos ver la gracia del Señor a través de su Hijo con nosotros.
Ya podemos hacer la voluntad de Dios, tal vez no al 100% a la perfección, pero buscamos hacer la voluntad de Dios. Tal vez ya no pensamos en nosotros mismos, ya pensamos en los hermanos, ya oramos por ellos, ya nos acordamos de ellos, ya Dios está poniendo su naturaleza, o ya mejor puso su naturaleza en nosotros, y eso, hermanos, nos está empujando a hacer lo bueno. Sin la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo, hermanos, todos los hombres permanecerían en su estado caído, en el pecado. Pero por su gracia, hermanos, misericordia y bondad amorosa, hermanos, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y tomar el castigo, porque sí merecíamos un castigo, por nuestros pecados, reconciliando con Dios, hermanos, a nosotros, haciendo posible esto, hermanos, y para vida eterna, a través de su Hijo, Señor Jesús. Lo que se había perdido, hermanos, en la caída en Edén, Jesús la reclamó en la cruz. En 2 Corintios 5:19, 2 Corintios 5:19, dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliando consigo al mundo. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermanos. Lo que se había perdido. La comunión, la unión con Dios. El hombre como espíritu está perdido para el cielo, hermanos. El hombre como espíritu, voy a decirlo de esta manera, como espíritu, el hombre que no ha nacido de nuevo no está en el reino de Dios, aún todavía. No está para Dios. Mientras el hombre, hermanos, se mantenga esclavizado en el pecado, no está, o sea, no pertenece a Dios. No está en el reino de Dios. El hombre, hermanos, puede ser el hombre más importante del mundo, el hombre más reconocido del mundo, que todo mundo lo conoce. Puede ser un hombre así en el mundo, pero en el reino de Dios no está. Voy a decirlo de esta manera, no existe. Recordemos que Cristo le dijo a sus discípulos cuando venían alegres y contentos, hermanos, porque dice que los demonios ya les hacían caso porque expulsaron a muchos demonios, y Dios les dijo, o Cristo les dijo a ellos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino que regocijaos de vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, esa es la alegría, hermanos. O sea, aquí está queriendo decir Dios, o sea, concéntrate más en que tu nombre esté escrito, que aparezca allá en el libro de la vida. O sea, puedes expulsar demonios,
curar enfermos, todo lo que tú quieras hacer, pero ¿está escrito tu libro en la vida? En el libro de la vida, pues sí, en el reino de los cielos. En otra traducción dice, sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Puede de que el hombre, hermanos, el hombre perdido, no se da cuenta de su estado de perdición, como la moneda perdida, como la moneda de plata. ¿Cuántos nosotros nos acordamos de esas parábolas de Jesús, que se perdió una moneda? Eso está hablando también del hombre perdido. Tal vez el hombre natural no se da cuenta de que está perdido. O miserablemente perdido como la oveja perdida. O voluntariamente perdido como el hijo pródigo que voluntariamente se fue a la perdición. Eligió perderse. Tal vez la condición del hombre en estos tres estados podría estar. No darse cuenta por el cual nació en este mundo. No sabe, no ha entendido. Quizás porque, ahora sí que como le dijo Felipe a ese eunuco, ¿no? Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Tal vez está así algunas personas, algunos. O tal vez otros están pues voluntariamente perdidos por sus propias decisiones. Porque ellos así han querido estar. Pero estar fuera de la cuenta del pastor, hermanos, o fuera de la comunión del Padre, es estar perdido. El que se entrega a los placeres está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto está separado de Dios, está aún perdido. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay esperanza en Cristo Jesús, por eso murió por nosotros. Y aún en este tiempo de la gracia tenemos oportunidad, hermanos. El Hijo del Hombre dice que vino a buscar y salvar. En Juan 3:17 dice, no he venido a llamar al arrepentimiento al justo, sino al pecador. O sea que no nos sintamos mal en nuestra condición que estemos, hermanos. No, todo lo contrario. Reconozcamos nuestro estado y vayamos a reconciliarnos. Esto de la salvación, hermanos, comenzó en el Edén. La restauración comenzó en el Edén. Cuando Dios dijo, Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás tú? Y muchas veces Dios nos llama de esta manera, hermanos, ¿dónde estás? ¿O qué has hecho? Es para nosotros darnos cuenta, aún siendo cristianos, hermanos, Dios, porque es un Dios misericordioso, es un Dios bueno. Siempre Dios va a querer que tú estés. Por eso murió por nosotros, hermanos. Él no quiere que nos perdamos. Él siempre nos dice, ¿dónde estás? ¿En qué condición estás? ¿Qué has hecho? Reconoce tu pecado, reconoce en lo que has fallado. Ven a mí y yo te perdonaré. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo, no hombre, es algo maravilloso. Es
bueno, no hay palabras para poder explicar, solamente creo que yo lo entiendo. Si usted lo entiende, pues es algo maravilloso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se alegran, por ejemplo, tiene una deuda, vamos a ponerlo de esta manera, $10,000? Que tan de repente te diga, no, pues ya no debes nada, ¿a poco no gritarías o brincarías de felicidad? Oh, ya no tengo esa deuda, gracias a Dios. Ahora los pecados, hermanos. Ahora, pecados. El Hacedor había venido para restaurar al hombre espiritual para con él, hermanos. El hombre solamente puede ser salvo mediante la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre vino a salvar a los perdidos, vino preparado, hermanos, para sacrificar todo lo que tenía para lograr su propósito. Y lo logró. Lo ha logrado porque es nuestro Dios, hermanos. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. He vencido al pecado. Ya no tiene más poder el pecado sobre la humanidad, hermanos. En 1 de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, hermanos. Y por ese motivo se despojó, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El Hijo del Hombre, hermanos, ha venido a buscar. Ha venido en nuestra misma naturaleza, pero sin pecado. En nuestro lugar por nosotros. A la maldición, hermanos, que era para nosotros. A la pena de muerte que nos tocaba, que a ti y a mí nos tocaba. El castigo eterno que nos merecíamos, hermanos. Ha venido para salvar, para restaurar al hombre como su iglesia. Dice la Biblia que Él no vino para ser servido, sino para poner su vida en rescate por muchos, buscando para salvar. Y sigue, hermanos, sigue esa búsqueda hasta que llega el último día y el padre le diga a su hijo, ya es hora, hijo, ve por tu iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ese día, hermanos? Dios nos ha restaurado como su iglesia, dio su vida por nosotros. Y eso ha sido el propósito de Dios desde Génesis, hermanos, con Adán, con Abraham, con los patriarcas, con el rey David, hasta Cristo Jesús. Él apartó un pueblo solamente para glorificarlo y le dio sus mandamientos para que le honre, para que le glorifiquen, para que lo sirvan a Él. Porque el hombre estaba perdido totalmente en sus deleites y pecados. Cuando Abraham fue llamado, dice que él adoraba ídolos, era un hombre pagano. Pero Dios le dijo, salte de tu parentela, yo te mostraré a dónde ir. Desde allí, hermanos, la restauración. Recordemos que Dios le dijo ahí al pueblo de Israel, bueno, no
se vayan a juntar con otros pueblos paganos, que adoren a otros dioses. No, ustedes a mí, ustedes son mi linaje, ustedes son mi pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Ya vamos a finalizar, hermanos. Puede ponerse de pie si gusta. Cristo, hermanos, vino a morir por su iglesia, vino a restaurarla, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esa iglesia viene. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. La palabra dice que el que es justo sigue siendo más justo. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que la labor, hermanos, no ha terminado. Muchas veces me gusta meditar y se lo he puesto también aquí en algunas enseñanzas. Y pensar, hermanos, en 2-3 años atrás, ¿cómo era yo? ¿Cómo estaba mi relación con Dios? ¿Aún sigo cometiendo el mismo pecado? ¿Aún sigo teniendo el mismo carácter? ¿Aún sigo no estar totalmente entregado en la obra del Señor? ¿Aún sigo con mi rebeldía? ¿Aún cómo estoy? Aquí dice, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ya fuimos regenerados, hermanos. Ya somos templo del Espíritu Santo. Ya somos la iglesia por el cual Dios entregó su vida. Murió por ti, murió por mí. Y en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios, hermanos, que hemos sido o ya somos hijos de Dios. Dios nos impulsó a obedecer su palabra y estamos aquí. Vamos a orar. Puede orar conmigo si usted lo quiere allí dentro de su corazón. Usted sabe, hermanos, si está totalmente agradecido con el Señor, con Dios, todo lo que Él ha hecho desde en un principio. Si estamos cumpliendo con esa labor por la cual Él nos hizo, para honrarle, para darle honra y gloria solamente a Él. O aún estamos enfocados en nosotros mismos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre Todopoderoso, por tu palabra, Señor. No cabe duda, Señor, que tu objetivo o tu deseo siempre ha sido el mismo, Señor, desde Génesis. Por eso diste tu vida por nosotros, para hacer tu voluntad, Señor, para hacer tu pueblo, para hacer tu iglesia, para hacer esa iglesia sin mancha, Señor, por la cual tú vienes. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a apartarnos para ti, Señor mi Dios, todo lo que hemos recibido de tu Santo Espíritu, Señor. Y si hay alguien aquí quizás quiere restaurar su relación contigo, aún siendo salvo, mi Dios, muéstrale, mi Dios, en su corazón. Dale de tu gracia, Señor, porque necesitamos de tu gracia para poder humillarnos ante ti, Señor. Porque si no es de tu gracia, el hombre
como dijiste a tu pueblo, es de dura cerviz. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, mi Dios, ayuda a los enfermos que hemos pedido por ellos, los que están en casa, Señor, los que se quedaron en casa, que sean restaurados en ti, mi Dios, que sean levantados en ti, que sean vivificados en ti, Señor, que puedan gozar una vez más ese amor tuyo, Señor, sobre ellos. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.